RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a José Luis Gil Becerra, ex director general de inteligencia del Ministerio del Interior, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia que capturó al cabecilla terrorista Abimael Guzmán, especialista en temas de seguridad, orden interno e inteligencia. Qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, José Luis, muy amable. Buenos días, José. Muchas gracias por la comunicación. Atento a sus preguntas. Vamos a analizar un poco el tema de la conflictividad social que se está registrando en el país en los últimos días, en las últimas semanas, de una manera sistemática, ¿no? Un caso reciente ha sido Espinar, naturalmente en Sierra Sur, en la zona de Cusco. Pero también hemos visto, ¿no?, azonadas en el caso del lote 95, en la zona de Bretaña, en la provincia de Requena, en Loreto, y antes también en el Daten del Marañón, o Daten del Marañón, en Loreto, con la toma de la estación 5, ¿no? Entonces, estamos viendo que sistemáticamente hay toda una escalada. ¿Cómo está analizando usted este tema? ¿Cómo proviene? ¿De dónde viene? Si solamente son reclamaciones de carácter local o tienen otra connotación ya de plataforma política, ¿no? Sí, gracias, José, por la pregunta. Primero, que los ciudadanos deben tener absoluta claridad que estas no son hechos aislados, que no son hechos independientes, que no tienen ninguna relación. Esto debemos sacarlo de la cabeza y debemos entenderlo con mucho criterio. Fíjese, el Perú enfrenta 10 amenazas muy graves a su estabilidad, a su economía, a la paz social. Una de las 10 amenazas se llama conflictividad social, justamente. Y el Estado lo ha considerado de esta forma, de conflictividad social. ¿Por qué? Porque ya se ha entendido desde hace algún tiempo, por lo menos desde los organismos de inteligencia, desde las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto?, que la conflictividad social en el país no solamente es un problema social y que cada uno de estos problemas es aislado, sino que proviene de una lógica. Ahora, hay lógicas diversas. Hay una lógica ideológica, hay una lógica política, hay una lógica económica, ¿no es cierto? Hay hasta una lógica criminal, ¿no es cierto? Y estas lamentablemente han confluido en nuestro país, promovidos todos por operadores o ideológicos o políticos o económicos o hasta criminales o todo junto, que es lo peor, ¿no? Entonces, probablemente, lo primero que tenemos que decir es que es altamente probable que muchos de los conflictos seguramente contienen reclamos legítimos de la ciudadanía. No olvidemos que el tema de la producción la explotación de los recursos en el Perú por muchos años fue abandonada y fue solamente vista por uno de los actores, ¿no?, de los 4 actores que tiene la problemática productiva en el país, ¿verdad? Pero seguramente hay circunstancias legítimas, pero ya estas circunstancias legítimas en las que se han montado los operadores ideológicos, políticos, criminales y económicos, ya han instaurado lo que hablábamos hace algún tiempo, José, espíritu extorsivo, ¿verdad?, en todo el área, como una primera parte, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el verdadero sentido de estos grupos que tienen este tipo de operadores? Frenar el desarrollo del Perú. Y esto lo hacen a través de ONGs que están conectadas con una red mundial que tiene que ver con una visión, con esta nueva este nuevo discurso del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, en el que todo tiene que ser controlado y todo tiene que ser manejado por una corriente ideológica exclusiva como es el socialismo como el que hemos mencionado. Por lo tanto, estas personas van en búsqueda o ya están trabajando a través de sus ONGs en cada uno de los emporios, ya sea minero, petrolero, ya sea de producción energética, en cualquiera de las áreas que tenga que ver con la producción, ellos van a estar instalados
para impedirlo o tratar de sacarle el máximo de provecho, ¿no es cierto? Pero qué bueno fuera que solo fuera provecho para las poblaciones. Recuerda usted el caso de las bambas, por ejemplo, donde cualquiera podría pensar que en el caso de las bambas, pobrecitos, los campesinos han sido abandonados, no se les da, la minera abusa de ellos, pero no dicen cuántos campesinos fueron beneficiados con más de 1,5 millones de soles en efectivo cada uno, ¿verdad? Y que el problema de las bambas no fue un problema social, no fue un problema de violencia social, producto de las necesidades básicas, ¿no? Porque les habían construido un emporio comercial, les habían dado casi más de 1,5 millones de soles. ¿Y qué era lo que querían? Era una nueva cobranza contra las mineras, ¿no es cierto? Por pasar por el territorio, por el derecho de pase, y se armó todo un problema durante meses, con costo social, con personas heridas, ¿verdad? ¿Y qué han logrado? Volverle a meter la mano al bolsillo a las empresas que vienen a invertir en el Perú y que vienen a dar trabajo, ¿no? Y eso es muy grave. Por eso, esta circunstancia nos tiene que obligar a repensar bien qué cosa es lo que hay que hacer contra estas organizaciones, qué cosa es lo que hay que hacer para que los actores actúen en equilibrio, ¿no? Y eso es lo que nosotros venimos planteando, ¿no? Ahora, se dan en una serie de circunstancias donde hay, por un lado, agitación política, hay violencia, pero también vulnerar incluso los propios acuerdos. En el caso reciente de Espinar en el Cusco, se vulneró un acuerdo marco suscrito y que venía desde hace mucho tiempo, ¿no? En el caso reciente, lo que ha ocurrido en Loreto, en las zonas de producción de hidrocarburos, también se exige, ¿no?, a la empresa que asuma el contexto de las obligaciones del Estado. Si bien es cierto, hay una brecha social por cumplir, pero todo esto responde a una agenda sistemática, ¿no? O sea, vulnerar cualquier acuerdo, generar mesas de diálogo, y aquí nos encontramos frente a una dicotomía, y a lo mejor tú tienes un punto de vista, ¿no?, que el Estado cede con mucha facilidad y hay otra presión para el lado de las empresas, ¿no? Entonces, y fácilmente se está aprovechando de estas mesas de diálogo, ¿no?, que muchas veces sirven como elemento para vulnerar justamente cualquier acuerdo. Bueno, ellos toman lo que les conviene de todos los procesos de conciliación o todos los procesos que haya entre el Estado, la empresa y la sociedad, como las famosas mesas de diálogo. Pero es más, no toman en cuenta que para que haya mesas de diálogo previamente tienen que haber espacios de diálogo. Y previamente al espacio de diálogo están las condiciones para el diálogo. ¿Y qué significan las condiciones para el diálogo? Cuando las partes, ¿verdad?, han llegado a determinadas acuerdos, por lo menos han llegado a entender, ¿no es cierto?, el fenómeno de ambas partes, no solamente de un lado. Pero entonces ellos no han creado espacios de diálogo, ellos no les interesa las condiciones para el diálogo, pero sí te arman una mesa de diálogo. ¿Para qué? Justamente porque en la mesa de diálogo ellos pueden descargar toda su energía o a veces hasta violencia y la presión que ejercen sobre las mesas, que a veces van con pocas características de autoridad, ¿verdad? Y presionan y finalmente les hacen firmar actas. Fíjese, en los últimos 20 años se han firmado actas en estas mesas de diálogo que han comprometido, fuera de lo que haya previamente la empresa y la comunidad o el Estado previsto, fuera de todo eso, se han comprometido casi 16,000 millones de soles en cosas que no se van a poder cumplir. Entonces, es hora de ir por el camino correcto, espacios de diálogo, voluntad de diálogo, espacios de diálogo, condiciones para el diálogo, mesa de diálogo. No vamos a la mesa de diálogo de frente, donde ya sabemos que a punta de presión nos van a hacer firmar estos 16,000 millones de soles durante estos últimos 20 años, arrinconando al Estado, arrinconando a la empresa. Ahora, pero además... Sí, cómo no. Adelante. Sí, pero nos encontramos también con otro factor, ¿no? Hoy, por ejemplo, el semanario Hiller en sus 13
cuando empieza a hacer un recuento de lo que ha sucedido en la zona de Bretaña, en la provincia de Requena, en Loreto, sobre el tema de la toma de este campamento, y con un saldo en realidad lamentable de 3 comuneros, 3 nativos fallecidos, pero da un elemento que se repite constantemente, ¿no? Organismos no gubernamentales, en este caso menciona la revista Generación 13 AIDESET, ¿no? Un organismo que hace activismo permanente en toda la franja amazónica, ¿no? Y que ha sido los principales instigadores. La gran pregunta que yo me hago, y eso también ocurre en la zona altoandina, ¿no? Hay una fuerte presencia de organismos no gubernamentales que tienen financiamiento externo. ¿Por qué no se puede fiscalizar este financiamiento? Porque muchas veces reciben dinero para uno de determinado fin y lo utilizan para otra finalidad. A ver, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que detrás de estas organizaciones no gubernamentales que están metidos en la vida política, en la vida social, económica y productiva del país, tienen pues un operador, un gran operador ideológico y político, ¿no es cierto?, que hace que dominen a estas ONGs. Pero además estos operadores están insertados dentro del Estado, ¿verdad?, que han venido trabajando y han venido insertándose en ministerios, en el Congreso, en el gobierno, en los gobiernos, ¿verdad? Y entonces tienen tal presión, son un grupo de presión hasta y de poder hasta diseminados en todos los niveles del Estado, de tal forma que cuando se quiere iniciar una investigación, una verdadera investigación contra estos organismos, algunos de derechos humanos, otros que tienen que ver con el tema ecológico, las cosas se frustran y finalmente sale un ataque furibundo del lado de la izquierda, en la que ya no se puede mover más. Es absolutamente demostrable de que son estas ONGs las que mueven, las que promueven, las que instigan, las que llevan a los comuneros o a los indígenas, ¿no es cierto?, a darles una narrativa, ¿no es cierto?, y acá vamos a hablar primero de ellos y luego del Estado mismo y de la empresa, una narrativa que al final termina siendo la única narrativa que impera en la zona. Por lo tanto, vas a tener un nivel de violencia alto. Ahora, pero entonces, lo que tú me acabas de decir es sumamente interesante, ¿no? Que cómo se mueven y están ya incorporados en el aparato estatal, ¿no? Y hay que decirlo probablemente con nombre propio, ¿no?, en distintos portafolios, ¿no? De tal manera que a partir de ahí activan también todas las actividades y se protegen cuando existe seguramente algún nivel de intervención legal, ¿no? Tú eres hombre de inteligencia, entonces me imagino que tienes la información real de qué es lo que está ocurriendo en estos casos, ¿no? Sí, bueno, te estoy hablando desde una visión estratégica de cómo un concepto ideológico y político, una narrativa ideológica y política ha venido instalándose en el país. Por ejemplo, el caso de hoy día, ¿no? Ha sido nombrado Paulo Vilca, Arpasi, como un viceministro de Gobernanza Territorial, pero para todos es claro que este señor tiene una fijación para anular las concesiones y someterlas a la consulta popular y volver hasta el pasado, ¿no es cierto? Y él está ahora como viceministro de Gobernanza Territorial, no sé, o sea, ¿cómo es posible que estas personas que son en el fondo antimineros, que tienen una agenda ideológica, una agenda política, el gobierno los nombre pues en más altos cargos de donde pueden pues manipular, de donde pueden ellos influenciar ya como autoridades, ¿no? Entonces, el país tiene que darse cuenta de que asistimos a una etapa en la que estos grupos ideológicos o políticos se están apoderando del país, apoderando de la narrativa. Pero ahora viene la otra parte. Entonces, ¿qué hace el Estado? Entonces, ¿qué hace la empresa? Entonces, ¿qué hace la sociedad, la llamada sociedad civil o la sociedad organizada? ¿Cómo es posible que la sociedad organizada, la llamada sociedad civil, no sea tan organizada y no sea capaz de dar una respuesta también política, también ideológica, que esté fundada en los más altos intereses del país y no en los más altos intereses ideológicos de una narrativa y corriente mundial socialista? O sea,
¿Qué está pasando con el otro lado, con la civilidad que además se siente afectada por las consecuencias de esta arremetida ideológica y política que venimos sufriendo los peruanos? Entonces también hay que hacerle una llamada de atención a la sociedad civil, también una llamada de atención al Estado y al empresariado, porque acá son 4 actores. No es un gran actor los antimineros o los antienergéticos o los que tienen esta narrativa de socialismo del siglo XXI. Ellos no son lo único. Existen 4 actores. ¿Dónde están estos actores? Decía algún pensador que una revolución triunfa por la haraganería de los que deben combatirla, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto haragán debe haber? Porque la verdad que nos están ganando. El Perú está en una situación económica tan difícil en esta pandemia, y justamente lo que más produce en el país, que es la minería, la parte productiva, energética, petrolera, lo que más nos puede dar recursos para sobrevivir en los próximos 15 años, es lo que más está en riesgo, y justamente por esta narrativa. Entonces, ¿cuándo nos vamos a organizar? ¿Cuándo la población va a tener una posición clara sobre esto, ¿no? Una precisión final, y agradeciéndote como siempre la amabilidad con RCR, ¿no? La observación que hacías algunos instantes, ¿no? La reciente designación del viceministro de Gobernanza Territorial. Desde tu perspectiva, del análisis que tú siempre sueles hacer, lejos de facilitar los proyectos de inversión, ¿estos se pueden ver mediatizados con la presencia del nuevo viceministro? Yo creo que sí. No hay que olvidar que él ha participado pues en diversos foros en la que su posición ha sido clara, ¿no? Respecto de las concesiones, ¿no? De someterlas todas a consulta popular de manera indiscriminada, incluso las anteriores. Entonces, no sé realmente cuál es el sentido de poner a una persona que más que equilibrar la balanza la va a poner más para el lado antiminero, ¿no? Antiproducción. No sé cuál es el sentido. No sé si el presidente, el premier tiene conocimiento de las referencias de este personaje, ¿no? Me dicen que es además muy cercano a la red Muki, ¿no? De esta red Muki que es tan conocida por su posición, ¿no? Muy bien, José Luis Gil Becerra, como siempre, agradecerte con el compromiso de seguir analizando permanentemente el acontecer político, social y también económico del país. Un fuerte abrazo a la distancia, muy amable, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.